Génesis 2:15, leemos lo que dice el Señor. Entonces el Señor Dios, recuerden que estoy leyendo la Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Señor, en esta tarde te alabamos, Dios. Te agradecemos tanto por lo que tú haces en nuestras vidas. Entender ahora cuál es el mandato que tú tienes para nosotros los hombres es algo que por supuesto reconforta a nuestro ser. Nos indica, Señor, cómo en tu palabra podemos encontrar las riquezas de tu gracia y ver cómo nosotros como varones podemos cumplir los propósitos que tienes para nosotros. Que el Santo Espíritu habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que, Señor, me uses a fin de que pueda expresar las palabras que vienen de ti, Señor, para edificación de mis hermanos y mía también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estar revisando algunos datos interesantes acerca de la verdadera masculinidad. Nuestro anhelo y deseo es que nosotros como hombres podamos abrazar el diseño. Dios creó al hombre con propósitos específicos y por supuesto para entenderlo es que me fui directamente a esta parte de Génesis 2:15 y es el pasaje que les acabo de hablar, donde encontramos acerca de los principios escriturales con respecto a lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Vemos inicialmente en estos capítulos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y vemos que Dios puso a Adán en el huerto con propósitos específicos. Dios nos creó, sopló en nosotros aliento de vida, nos dio su imagen y su semejanza. No somos iguales, por supuesto, a Dios, y por supuesto somos diferentes a otras criaturas. Por ejemplo, somos diferentes a lo que es el reino animal, somos hechos a la imagen de Dios, y los hombres se equivocan a tratar de poner al hombre como un animal racional. ¿Han escuchado ese concepto que dicen es que el hombre es un animal racional? Realmente no, el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces, fuimos creados a la imagen de nuestro Dios. ¿Y qué significa esto de que fuimos creados a la imagen de Dios? Significa que principalmente somos seres racionales y también somos seres espirituales. Seres nacionales y seres racionales y espirituales. Solo el hombre tiene la capacidad de adorar a Dios. Es hermoso poder ver en la iglesia cómo cada uno de nosotros podemos elevar nuestra voz al Señor para adorar a quien conocemos, ahora a través de Cristo Jesús. Y también tenemos la capacidad de razonamiento, y esto nos hace muy diferente a las demás especies. Aunque los animales parecieran ser o tener cierto grado de inteligencia, no se compara en lo absoluto con respecto a lo que el hombre puede llegar a ser. También se nos concedió dominio sobre la creación. Hombres y mujeres debemos estar señoreando, gobernando la creación. Nos dio ese señorío. Y también somos un reflejo de la justicia original, lo cual por supuesto se perdió por causa del pecado. Pero que a través de Cristo, a través del nuevo nacimiento, por la pura gracia de Dios, podemos ser declarados santos y apartados para Él como lo fue Adán en el huerto antes de la caída. Nosotros como padres, o los hombres, estamos ahorita hablando de todos los hombres, podemos tener esas características de poder glorificar a Dios realmente en nuestro ser, una vez que hemos sido regenerados por Él. Somos llamados a mostrar a Dios a través de lo que hacemos. Y lo que es un mayor desafío de nuestra vida es mostrar la gloria de Dios a un mundo oscurecido por el pecado. La idea es que Él sea alabado, una vez que Él nos ha perdonado, que hemos sido regenerados. De nosotros debe venir toda alabanza, debemos de glorificar a Dios. Y también que los más hombres puedan venir al conocimiento de Dios. E independientemente de la condición espiritual del hombre, debemos entender que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Vemos a una persona, a un ser humano que Dios creó. Ese ser humano, aunque de una forma caída, diferente, es creado a la imagen de Dios y eso lo tenemos que considerar. Adán fue puesto en el huerto junto con Eva y vemos que cuando Dios pone a Adán en el huerto, está muy interesado en la comunión que nosotros como hombres podamos tener con Él, es decir, con Dios.
En el huerto el Señor le dio instrucciones bien específicas, mandamientos a los cuales el hombre tenía que llevar a cabo. Son dos instrucciones, mis hermanos, muy sencillas que nosotros como hombres debemos de llevar a cabo. Número 1, tenemos que cultivar para la gloria de Dios y también tenemos que cuidar. Dios puso a Adán, por un lado, para señorar sobre la creación y también para ser servidores, como dice Génesis 2:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios nos dio esa facultad a los hombres de señorear sobre la creación y de hecho la debemos de cuidar. Esto que nuestra hermana Gis está implementando aquí en la iglesia de tener nuestra taza es una parte que nosotros podemos colaborar para que el mundo no esté tan contaminado. Pero bueno, lo importante de toda esta parte de Génesis es que Dios puso a Adán en una función de liderazgo. Y eso realmente es algo hermoso porque vemos que Dios lo diseñó de una forma en que el hombre es responsable, pero que también le creó una ayuda idónea. Ahí es algo que tenemos que entender acerca de lo que dice la palabra, que la responsabilidad principal y fundamental en una familia la tiene el varón, la tiene el hombre. La mujer, por supuesto, Dios la creó después para que fuera la ayuda idónea de él. La hizo Dios a la mujer de su costilla. Entonces vemos que el mandato de Dios le dio al hombre es de cultivar y cuidar. Y precisamente lo que vamos a estar viendo en estas dos características, dos elementos muy importantes que vamos a estar desarrollando sobre esta predicación: cultivar y cuidar. Hoy, que es el Día del Padre, revisaremos cómo mostrar verdaderamente una masculinidad bíblica. Y empezaremos definiendo qué es esta parte de cultivar. Cultivar es trabajar. Básicamente lo que se refiere aquí es a trabajar, a hacer crecer las cosas. La idea es que nosotros tenemos que nutrir, cultivar, atender, edificar, guiar y también gobernar. Esto implica la palabra cultivar. También tenemos que cuidar. El cuidar implica proteger y sostener el progreso ya obtenido. Es proteger, salvaguardar, vigilar, atender y mantener. Son estos dos mandatos que Dios da al hombre para ser señores y siervos bajo la autoridad de Dios, y así podamos cumplir nuestro mandato. Si nosotros cultivamos y cuidamos, podremos descubrir que obedecemos el simple mandato. Parece ser un mandato bastante simple, ¿no? Pero si nosotros llevamos a cabo lo que implican estas palabras, vamos a poder tener vidas espirituales fuertes, vamos a poder tener familias fuertes y vamos a hacer los propósitos para la gloria de Dios. Entonces, este simple mandato proporciona claridad y también sentido a nuestras vidas. Y con eso también podemos glorificar a Dios y vamos a poder vivir vidas más plenas al cumplir los propósitos de Dios. Una vez que entendemos cuáles son las ordenanzas y los mandamientos de Dios cuando los llevamos a cabo, por supuesto nos da la posibilidad de realmente vivir vidas plenas. Si nosotros no hacemos caso a lo que dice la Escritura, vamos a tener problemas, eso es seguro, porque Dios nos diseñó de una forma específica, con propósitos específicos. Al hombre le dio la capacidad de ser líder y de ser siervo dentro de su iglesia, dentro de su familia. Y esto se aplica, por supuesto, en la iglesia y también se aplica en las familias fundamentalmente, ¿no? En estos tiempos el hombre realmente no sabe mucho hacia dónde dirigirse. Trata de resolver sus vidas en sus propias fuerzas, dejando a un lado los mandamientos de Dios, la bendita palabra de Dios. Y eso es lo peor que puede hacer un ser humano, dejar a un lado la palabra del Señor. El hombre cristiano, para poder tener familias fuertes, nosotros debemos de cuidar, de cultivar y también de cuidar todo lo que está a nuestro cargo. Estaremos cumpliendo sus propósitos y Dios nos puso como mayordomos, como hombres creados para Dios y colocados en el mundo para que nosotros podamos glorificar su nombre. Nosotros tenemos que, por un lado, cultivar y por el otro lado, cuidar, y haciendo esto glorificamos al Señor. Vemos que hoy en día se ha desvirtuado mucho el concepto de la masculinidad.
Se ha combinado por una parte el machismo. En nuestro país, por supuesto, ha dañado muchísimo a las culturas, también en México, por supuesto, y en nuestra cultura mexicana, es donde el hombre es puesto como alguien al cual no se le puede refutar absolutamente nada, donde hay abuso, donde continuamente podemos ver a los hombres diciendo, tú te me calles en este momento y no quieres que abras la boca, ¿no? Y haciendo su santa voluntad. Y eso, por supuesto, es un lado de la moneda, es un extremo que no está en ningún lado de la palabra del Señor. El machismo es algo que no debería de estar presente en las familias cristianas. La palabra de Dios sí habla acerca del patriarcado. De hecho, la palabra de Dios, por supuesto, lo impulsa porque la responsabilidad está fundamentalmente en el hombre. Cuando esto no se da, evidentemente hay problemas, ¿no? Entonces, vemos esta situación en donde los hombres han abusado y la mujer, por supuesto, donde no tiene muchas veces su opinión, y hoy vemos, o no se les considera la opinión, y hoy vemos estos movimientos feministas con su famosa frase, muera el patriarcado. ¿Sí lo han escuchado? Como si fuera algo malo, pero eso realmente, bíblicamente hablando, es algo que es bueno delante del Señor. El punto es que ha habido abuso de parte del hombre a la mujer, porque el hombre principalmente es pecador. No sabe hacia dónde dirigir y entonces empieza a hacer cuestiones que son totalmente equivocadas delante del Señor. El hombre le ha dado la espalda a Dios e ignora lo que Dios demanda de él, pero esto no le exime al hombre de su responsabilidad. Sea que conozcas al Señor o no, tú eres responsable delante del Señor de lo que estás haciendo. El otro extremo de la moneda vemos por un lado el machismo y el otro extremo encontramos la feminización de los hombres, en donde el homosexualismo y la ideología de género trastornan y confunden a nuestra sociedad y también la identidad de los hombres. Entonces, ahora ya está muy en común esta parte de la ideología de género, en que como te sientas el día de hoy, así eres. Pero la Biblia fue muy específica al decir que había creado a un hombre y a una mujer, y el hombre debe de comportarse como hombre, como lo que es. Y hoy vemos si es realmente triste ver a hombres que están tan feminizados que ya parecen mujeres. Hablando, por supuesto, del homosexualismo y todo este tipo de desviaciones que son el resultado del pecado mismo. Por supuesto, estas personas necesitan conocer al Señor y arrepentirse de sus pecados. Entonces, primero vamos a analizar qué les parece, vamos a profundizar un poco más acerca de la palabra cultivar. Es una palabra bastante común en el Antiguo Testamento, que lo podemos encontrar como un verbo que significa trabajar, servir, labrar, cultivar o realizar actos de adoración. También lo podemos encontrar como un sustantivo, y cuando lo encontramos como un sustantivo se puede traducir como siervo, funcionario o adorador. Entonces, esta palabra de cultivar tiene que ver, por supuesto, por un lado, que el hombre está diseñado para trabajar y también para ser siervo. Entonces, Dios fue llamado por Dios a labrar y cultivar el huerto para que creciera y produjera abundante fruto, de modo que el orden de cultivar se conecta con el mandato anterior de ser fecundos, de llenar toda la tierra. Lo vemos en un jardinero o en un campesino, quien para que el huerto crezca, yo sé que algunos de ustedes se dedican quizás a cultivar algo, y si no, yo he visto, y hay varias hermanas, yo creo que todas las hermanas, hay por supuesto las excepciones, les gusta tener sus plantitas, ¿no? Entonces, cuando tienen ellas sus plantas o un huerto y esperan que crezca, evidentemente lo que tienen que hacer es cultivarlo. No solamente es plantar la semilla, tienen que preparar la tierra, tienen que nutrirla, y cuando se ha plantado la semilla hay que fertilizarla y después hay que podar, retirar las malas hierbas. Y el trabajo que él efectúa lo podemos ver posteriormente, ¿no? Con los frutos que pueda dar una planta o un árbol frutal. Esto no significa, mis hermanos, que, bueno, ese es el mandato de Dios, que tenemos que cultivar, ser trabajadores, y entonces de aquí saliendo, mis hermanos, todos vamos a ser agricultores, ¿no? No se trata de esto. Más bien lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que cultivar se refiere a cualquier campo que Dios nos ha dado. Los hombres deben de ser plantadores, constructores y cultivadores. Y eso se hace a través de nuestra vida laboral, a través de nuestros trabajos, en los cuales debemos
invertir tiempo, escuchen bien, energía, ideas y apasionarnos por lo que nosotros hacemos. En los diferentes oficios en los cuales Dios nos ha puesto, que podamos desarrollar en esta tierra. Un hombre fiel es uno que se dedica a cultivar, construir y producir. Independientemente de dónde nos estemos desarrollando, es nuestro llamado a trabajar. Esta parte del trabajo, hay algunas personas que les gustaría pensar que vino como resultado del pecado, pero no, el pecado no vino como resultado del pecado. El trabajo fue una instrucción, como acabamos de ver, antes de la caída. Entonces, sea que el hombre, independientemente de su oficio, ya sea científico, ya sea que construya casas, que sea un ingeniero, un comerciante, en todos ellos estamos llamados a hacer un trabajo en base a nuestros esfuerzos para que se produzca el dinero y los ingresos que necesitamos en nuestras familias. Lo que siempre un cristiano debe buscar es que lo que hagamos, sea lo que hagamos, y no importa lo que estemos haciendo, sea todo para la gloria de Dios. Ya sea hasta los trabajos más sencillos que nosotros podemos imaginar, hasta los más elaborados, nosotros como cristianos debemos demostrar la gloria de Dios. La gente debe saber que somos cristianos y que todo lo que hacemos es para su gloria y también para el bienestar de los hombres que nos rodean. Y esto precisamente lo podemos ver resumido en los 10 mandamientos, ¿no? Que es amar a Dios con todo nuestro corazón y también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces no solamente implica la parte de cultivar las cuestiones materiales, ya lo vimos, el hombre necesita trabajar, sino que también lo podemos extender, esta parte de cultivar, a la parte de las personas. El cultivar también implica que estemos involucrados en los corazones de las personas, que Dios ha puesto en nuestro cuidado y nosotros como padres tenemos que tener esto bien claro en nuestras mentes. Dios nos ha puesto como responsable de nuestras familias y nadie más está a cargo de esto. Ni nuestros tíos, ni nadie. Somos nosotros como padres. Y la responsabilidad es de nosotros. Si la familia anda mal, el primer responsable es el hombre. Eso no quiere decir que las mujeres no tienen una participación, pero la responsabilidad principal de que esto ande, de que una familia pueda andar bien, es del hombre. Si la familia está hecho un desastre, es porque el hombre no está haciendo su papel. Eso es definitivo. Normalmente lo que el hombre hace es que apunta y ve a un lado a su esposa y ya viste, es por tu culpa que estamos así. Y fue exactamente lo mismo que hizo Adán, ¿no? Cuando Dios lo enfrentó con su pecado y lo primero que dijo, ay, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Ella me hace enojar, fíjate cómo me trata, ¿no? Y no es eso, o sea, realmente los responsables somos nosotros y tenemos que cultivar precisamente eso, sus corazones. Dios nos puso como mayordomos para que los cultivemos, para que a través de tu trabajo puedas proveer no solamente las cuestiones financieras, sino también cultivar sus corazones. Nuestras esposas son parte de nuestra responsabilidad y debemos de enseñarles, de orientarles, de instruirles, de guiarles en esta vida. Si no estamos haciendo esto, estamos haciendo algo equivocado. Tristemente, la responsabilidad de la cuestión espiritual en las familias, ¿quién las lleva? Normalmente, las mujeres. Los hombres la están delegando a las mujeres, y ahí te los encargo tú instrúyelos, y los hombres no lo están haciendo. No están involucrados en la vida espiritual y emocional de la familia. Las mujeres están tomando ese lugar al ver la indiferencia, al ver la negligencia de los hombres. Y eso es pecado, por supuesto. Los hombres, un verdadero hombre, un hombre que está mostrando la masculinidad de parte del Señor, está cuidando a su esposa, está cuidando a sus hijos, guardando sus corazones y protegiéndolos. Somos llamados a cultivar a nuestra esposa emocional y espiritualmente, y no solamente a ella, sino también a nuestros hijos. Emocional y espiritualmente. Nadie, hermanos, regresando a la parte del trabajo, nadie respeta a un hombre que no trabaja. Esa es una verdad bien grande. Un hombre que no trabaja es un hombre que, por supuesto, vive en una situación bien complicada. Y esto es muy claro, porque la Biblia dice que en 2 Tesalonicenses 3:10, y Pablo lo expresa, que el que no trabaja, que no coma. Si no lo sabemos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es trabajar. Y nosotros como hombres está la responsabilidad. Entonces, si algún hombre no quiere trabajar, entonces que no coma, y es algo elemental. El hombre tiene que trabajar aquí y es la responsabilidad del hombre. Yo sé que hay situaciones o circunstancias especiales en las cuales la mujer se ve obligada a trabajar, ¿no? Pero la responsabilidad principal es del hombre. A veces los hombres quedan incapacitados, no pueden moverse inclusive y no pueden trabajar de esa forma. Pero yo he visto personas incapacitadas que se ponen a trabajar y yo los puedo ver en la calle inclusive vendiendo cosas. O sea, el hombre, mis hermanos, fuimos diseñados para trabajar. Y cuando nosotros hacemos un trabajo, lo hacemos bien, en nosotros tenemos momentos de profunda satisfacción, ¿sí o no? Cuando hacemos algo bien, que sabemos que lo hicimos correctamente, dices, qué bien lo hice, o qué bien me siento. A lo mejor no lo dices, pero sí hay una profunda satisfacción por ese trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Y por qué sucede esto en el hombre? Yo no digo que en la mujer no, pero en el hombre específicamente, porque el hombre fue diseñado para trabajar. Dios nos diseñó así. Entonces es algo que nosotros debemos de considerar nuestras vidas, y esta parte de trabajar es algo que continuamente vamos a tener que estar haciendo hasta que nos muramos. De hecho, cuando estemos en el cielo, mis hermanos, vamos a trabajar todos, vamos a seguir trabajando. Entonces es algo que dignifica, es algo que debemos de hacer arduamente. Si nosotros no trabajamos arduamente, nuestra familia va a sufrir y va a padecer porque nosotros no estamos proveyendo lo que se requiere. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo es precisamente de eso. Dios nos diseñó para trabajar y tenemos que ser sabios en cómo lo estamos haciendo. Y esto implica un equilibrio, de tal forma en que en nuestras vidas tengamos el tiempo para estar con nuestras familias, para cuidarlas, para protegerlas y para capturar sus corazones. Dios nunca espera que pasemos extensos periodos de tiempo consumidos por el trabajo, que nos veamos obligados a descuidar nuestra familia, amigos, la vida de la iglesia o nuestro tiempo regular con Dios. Tiene que ser un equilibrio. Hay personas que viven para trabajar. Yo no digo eso que de repente nos consideran para que trabajemos más horas extras, eso sería eventualmente, o hagamos viajes de negocios. Pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para equilibrar nuestras vidas y atender a nuestras familias, porque nuestras familias, por supuesto, son muy importantes. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, entonces ¿en qué me voy a dedicar? ¿Qué trabajo debería de tener? Y para eso podemos hacer varias preguntas y contestarlas, para más o menos entender a qué tú te podrías dedicar. Primero, la primera pregunta que tendremos que hacer es, ¿este trabajo glorifica a Dios? Apúntale, mi hermano. Y mis hermanas también, yo sé que hay varias hermanas solas aquí. ¿Este trabajo glorifica a Dios? ¿Este trabajo beneficia a mi prójimo? Segunda pregunta. Tercera, ¿me considero llamado a ese trabajo? Es decir, ¿te gusta ese trabajo, lo que tú podrías estar haciendo? ¿Podrías tú estar disfrutando de ese trabajo? Número 4, ¿vas a proveer de las necesidades materiales de ese trabajo? Y número 5, otra pregunta que puede hacer entre otras, que tenemos que contestar, y es si te va a permitir llevar una vida piadosa y equilibrada. Todo eso te debes de preguntar antes de tomar un trabajo y tomar tus consideraciones, porque es un equilibrio que tú tienes que buscar y pedirle a Dios que te dé ese trabajo en donde tú puedas, por supuesto, glorificar a Dios. Entonces, siempre que estemos nosotros trabajando, debemos de buscar detrás de nuestros trabajos tener motivaciones bíblicas correctas, en las cuales tengamos una actitud de santidad, buscando diligentemente la excelencia y en todo momento procurando amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Ya sea un estudiante o un empleado, no honramos al Señor si descuidamos las obligaciones laborales que hemos aceptado y que los demás confían que realizaremos. No se permiten las negligencias, debemos de ser nosotros estas personas ejemplares en cuanto a la forma en que nosotros estamos trabajando. En nuestros trabajos, por supuesto, no la idea que hagamos las cosas perfectas, pero sí con excelencia, que seamos empleados ejemplares, que la gente no se preocupe por nosotros en nuestro trabajo, porque al fin saben ellos que lo vamos a hacer, ¿no?
que ellos estén confiados, que no seamos de esas personas que dicen, bueno, ¿y a quién le encargué este trabajo? No, pues le encargué a fulanito de trabajo, a ver si lo hace. Y luego fíjate que es retardado. Bueno, vamos a ver si lo hace. Ya, o sea, a veces, realmente la gente sabe perfectamente bien dentro de los trabajos quién puede desempeñar un trabajo adecuadamente, ¿no? Ya vimos la parte de cultivar, vamos a ver ahora rápidamente la parte de cuidar. ¿Qué es cuidar? Es guardar, es proteger, es vigilar, es tomar bajo custodia o ejercer un cuidado. Cuidar es un elemento fundamental que Dios mismo considera, Dios mismo hace. En el Salmo 121:2 encontremos nuestro socorro, nuestro cuidado viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como vemos, Dios realmente viene y cuida de nosotros y por eso nosotros podemos estar confiados. Dios realmente tiene cuidado de nosotros. Estamos en sus manos. ¿Sabe por qué nos están pasando estas circunstancias que estamos viviendo? Él vela por cada uno de nosotros. Dios guarda a los creyentes en todo tiempo para protegernos del peligro y especialmente para preservar nuestras almas inmortales. Dios nos va a guardar, hemos sido salvos, y Dios nos va a guardar por todo el tiempo y va a guardar nuestras almas. Esto es maravilloso poder ver a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que individualmente está cuidándonos, es nuestro protector. Él nos cuida, Él está por nosotros, nada está fuera de su control. Y esto precisamente es lo que debemos hacer en nuestra responsabilidad, que es cuidar. Debemos de guardar, debemos de proteger todo lo que el Señor ha puesto en nuestro cuidado. Entonces nuestro segundo llamado más importante es a cuidar, y esto implica que debemos de estar en guardia para que las personas y las cosas estén seguras a fin de que el fruto de cultivo se dé. Esa parte de cuidar, por supuesto, es sumamente importante. Dios nos ha puesto para que cuidemos lo que Él nos ha estado dando. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos da, cuestiones económicas, financieras, casas, nuestras mismas familias. En algún momento tendremos que dar cuentas al Señor, perdón, gracias. Tenemos que dar cuentas al Señor de todo lo que tenemos. Tenemos que ser buenos administradores. ¿Quién tiene que dar cuentas? Tiene que dar cuentas aquel que no es el dueño de las cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo lo que tenemos nosotros realmente no es de nosotros. Dios nos los ha dado con sus propósitos. Entonces, eso que Dios nos da, en algún momento nos va a pedir cuentas que qué hicimos con Él, qué tan sabiamente los invertimos, qué tan sabiamente realmente lo hicimos. Y esto es en la parte económica, financiera, física y también en la parte espiritual, por supuesto. A los hombres en particular nos va a pedir cuentas un día, ¿cómo me estás entregando a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué has hecho por ellas para que puedan realmente crecer espiritualmente? Entonces vemos que esto, por supuesto, son mandatos muy específicos con los cuales Dios ha dado a nosotros, y nuestros hijos, por supuesto, nuestras familias, se deben de sentir cuidados por nosotros. Y el resultado debe de ser de que nuestra esposa y nuestros hijos, cuando estemos con ellos, se puedan sentir seguros y tranquilos. Lo vuelvo a repetir, cuando estemos con ellos, que nuestra esposa y nuestros hijos se sientan seguros y tranquilos. Que cuando llega el varón de Dios, que cuando llega el cristiano, llega a la casa y los hijos y la mujer diga, ay, ya llegó mi esposo, gracias a Dios que tú llegas, porque eso me hace sentir seguro, me hace sentir cuidado, me hace sentir protegido. Pero muchas veces en las familias, por supuesto, esto no se da. Muchas veces llegan los padres y corren los niños, corre toda gente, todas las familias no lo quieren ver. Y en lugar de ser un hogar de bendición, muchas veces es todo lo contrario, se ha convertido en una situación bastante complicada y hostil. Los grandes problemas en las familias es por no atender estos mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Cuidar, cultivar y cuidar. Esos son los mandamientos. Estos dos mandatos se pueden aplicar, por supuesto, al matrimonio. Y esta semana específicamente, esta entrega tiene que ver con nuestras esposas. Después en alguna otra entrega veremos
cuál es nuestra responsabilidad como padres. Existe una ignorancia entre los cristianos y más significativamente entre los que no son cristianos acerca de la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Cuando Dios creó, vio que todo lo que había hecho, ¿se acuerdan que dice esto en Génesis? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y en el 2:18 dice este pasaje que no es bueno que el hombre esté solo. Vamos al 2:18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Esto que vemos aquí que dijo que no es bueno, no es como un defecto en el diseño de la creación de Dios, ni tampoco como un error o un fracaso de su parte, sino que algo estaba incompleto. Entonces Dios creó a la mujer. Con el matrimonio el hombre puede llegar puede llegar a su plenitud a través de complementarse efectivamente con su esposa. Él nos ha hecho para que tengamos una relación con una mujer. Dios nos creó a nosotros como hombres para tener un complemento, una ayuda en con nuestra esposa y tengamos esa relación. Entonces, no estoy reprendiendo aquí a los hombres que no se han casado, ¿verdad? O los hombres adultos que no se han casado, sino simplemente y sencillamente señalar lo que dice la Escritura. Cuando se trata del bienestar emocional, espiritual y sexual de un hombre, no es bueno para él estar solo. Reconozco, por supuesto, como dice Pablo, que hay algunos que Dios les ha dado ese don de no casarse, pero todo hombre que no tenga ese don debería anhelar casarse y buscar casarse dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo como hombres estamos diseñados y estamos diseñados incompletos y la única compañía que cumple la intención de Dios en nuestras vidas es una mujer. Es una mujer. Y bueno, ahorita lo tenemos que señalar bien clarito. Hombre, biológicamente hablando, mujer, biológicamente hablando. Clarísimo como el agua, no como te sientas, si te sientes soy hipopótamo, lo que sea. No, estamos hablando de hombre y de mujer. Varón y mujer. Así fue como fue diseñado por Dios. No deberíamos estar siendo tan enfáticos, eso que suena de risa, pero hay muchas personas que no lo toman a risa y por supuesto eso tiene complicaciones enormes de pecado en la vida de estas personas. Entonces, todos los hombres somos diseñados incompletos hasta que encontramos a nuestra media naranja. Yo andaba perdido, mis hermanos, andaba perdido sin Adri, pero ahorita ya hace 30 y ¿cuántos años, amor? 32 años, y jóvenes, porque ya, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Sí, pero ahorita espérenme tantito, hermano. Entonces, Dios ha creado al hombre y se complementa totalmente al hallar a una mujer. Entre nosotros como cristianos, por supuesto, a una mujer cristiana, verdaderamente cristiana, y viceversa. Y viceversa. El hombre debería orar por una esposa piadosa y a veces pudiera ser una búsqueda un tanto frustrante, pero mientras esto llega, es el momento en que tú como joven puedas madurar, tanto como sea necesario para ese momento en que Dios traiga a esa mujer. No te me desesperes, hermano. Ora tú al Señor, espera en el Señor y el Señor obrará y mostrará su voluntad. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que quiero expresar aquí es el principio de que realmente el hombre se complementa con la mujer. Por eso es que cuando se encuentra ese complemento, se unen y de repente vienen estos desacuerdos en los cuales inclusive están la cuestión del divorcio es tan horrible, despedaza tanto las familias, es toda una serie de consecuencias tremendas, porque precisamente ese complemento perfecto que Dios trajo a tu vida, uno por el mismo pecado lo desecha y no lo toma en cuenta como debe de ser. Entonces, no te desesperes, no te frustres. Y regresando a lo que dice Génesis 2:18, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces pareciera ser que los hombres se dicen unos a otros, y eso lo vemos muy comúnmente, y los jóvenes están evitando el matrimonio, como si se tratara de una peste. Ay, ¿yo casarme? No, ni Dios lo quiera, casi están diciendo.
Pero lo que Dios está diciendo es todo lo contrario. Dios se complementa perfectamente cuando encuentra a su mujer y no es absolutamente ninguna peste. Dios es el que está en lo correcto. Dios nos diseñó así. No es lo que diga tu compadre, tu amigo, tu familia. O sea, no, es lo que dice la palabra del Señor. Y hoy vemos ya jóvenes con bastante edad que intencionalmente no se quieren casar. Intencionalmente. Puede ser el otro lado, en donde el Señor, por alguna circunstancia en particular, algún joven no le ha traído, no haya encontrado esa pareja correcta, ¿no? Entonces Dios es siempre el que está en lo correcto. No debemos de basarnos en lo que dice la cultura, en lo que dicen nuestras amistades. Dios, por supuesto, ha hecho ese complemento en nuestras vidas, y cuando el hombre no encuentra ese complemento en sus vidas, trata de llenarlo con otras cosas diferentes, porque Dios lo diseñó de esa forma, para que fuera complementado con alguien más, y en este caso es con una mujer. Entonces, cuando los jóvenes no encuentran eso, pues caen en pecados sexuales, como pornografía, fornicación, y también empiezan a jugar con sus videojuegos. Si ves a los jóvenes de 30 años ahí con sus videojuegos, ahí bien contentos, ¿no? O también en diferentes tipos de deportes, y ahí los ves todo el día en los gimnasios, o cultivan conductas antisociales que se perpetúan en sus emociones y relaciones sociales inmaduras. Lo mejor que un hombre puede hacer para ser complementado totalmente es que puedan hacer ese complemento, ese algo que nos completa a nosotros. Cuando Dios creó precisamente la ayuda idónea, ¿esto a qué se refiere? Es que una mujer corresponde al hombre, no como la imagen a un espejo, sino como una pieza de rompecabezas. En donde es un rompecabezas de 2 piezas. ¿Y qué pasa cuando las piezas de rompecabezas no corresponden a un lugar? Pues no entran, ¿no? Pero cuando hacen clic, dice, esta es la pieza. Entonces llega el momento que precisamente esa es la pieza, esa persona, esa ayuda idónea, encaja con precisión, que va a ayudar al hombre. Entonces, qué gran ayuda es una esposa piadosa para cualquier hombre verdaderamente que se pueda encontrar en plenitud, en encontrar una mujer de acuerdo a lo que el Señor ha establecido por él. No hay mejor bendición encontrar una mujer que ame al Señor con todo su corazón, una mujer que está dispuesta a entregarse a Dios primeramente, y también a su esposo, y es precisamente de esta forma como Dios lo diseñó, y que tengan dependencia primeramente de Dios y después entre ellos mismos. Entonces lo que nuestra cultura busca actualmente es precisamente la igualdad entre los hombres, ¿no? Dicen, es que tú eres igual a mí y yo soy igual a ti, pero realmente lo que dice la Escritura es que fuimos diseñados bien diferentes, mis hermanos, bien diferentes. Y lo que podemos hacer nosotros es lograr una unión profunda con nuestras esposas y nunca dejar de descubrir cosas nuevas sobre ellas. Y sí, mis hermanos, a través de los años encontramos que nuestras mujeres son un misterio. Por eso, mis hermanos, no hay que entenderlas, hay que amarlas. Son un misterio, hermanas, ¿no? Y vienen preguntas a nuestra mente, por ejemplo, los hombres que decimos, ¿por qué le gusta comprar por horas cuando solo le toma unos minutos comprar lo que necesita? ¿Saben lo que les digo a los casados, verdad? Porque ella siempre quiere hablar de nuestra relación, ¿no? ¿Y te has fijado cómo está nuestra relación? ¿Por qué no le gustan mis soluciones y prefiere detenerse con los problemas? ¿Por qué es tan difícil comunicarse? ¿No? Si somos iguales en dignidad y en valor, pero los hombres somos totalmente diferentes a las mujeres. Fuimos creados para llevar su imagen, y el hombre precisamente cristiano aprende a ser como su Padre Celestial, y esto lo hace en la escuela del matrimonio. Sí, el matrimonio es una escuela. Ahí aprende uno muchísimas cosas, y es una bendición tener un matrimonio en el cual nosotros podamos glorificar a Dios. ¿Por qué hay tantos divorcios en nuestros tiempos? ¿Por qué hay tantos problemas entre los matrimonios? No tiene otra respuesta más que ¿qué? El pecado. No hay otra respuesta. Es el pecado que viene y se infiltra en el matrimonio, y no hay que buscarle cuestiones y ponerle nombres raros. Los problemas en el matrimonio tienen que ver con el matrimonio.
Y evidentemente, si ustedes ven en Génesis 3 cómo entró el pecado, precisamente Satanás fue bien astuto y lo que inmediatamente atacó, ¿qué fue? El matrimonio. Lo atacó con Adán y con Eva. Fue lo primero que Satanás atacó. Entonces Adán cayó no solo por elegir pecar, sino por preferir la dádiva de Dios. ¿Qué significa eso? Que prefirió a Eva que a Dios mismo. Y eso es importante que entendamos, que a veces la gente se va más por la dádiva o las bendiciones que puedes obtener que aquel que le da la bendición, y ese fue el más grande pecado de Adán. Muchas veces la gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios en sus vidas. Quiere tener un matrimonio feliz, pero saca a Dios de su matrimonio. Eso no es así. Primero hay que estar con Dios, ver que Dios esté en nuestro matrimonio y el Señor estará obrando. Las cuestiones cuando lo hacemos de forma diferente, por supuesto, eso es equivocado y Adán hizo esa mala decisión. El hombre siempre trata de resolver las cosas a su manera, sin embargo solamente se puede alcanzar una verdadera bendición cuando tomamos el camino de Dios. Y una vez que el hombre y la mujer pecaron, ellos trataron de cubrirlo, ellos trataron de resolver su situación, y lo que hicieron es que se hicieron un delantal de hojas de higuera. Y eso por supuesto también fue equivocado. Tenemos que hacer las cosas a la manera de solución, a la manera de Dios. Esta solución que ellos encontraron fue temporal, no definitiva, y en el momento, por supuesto, eso les causó mucha vergüenza y se escondieron. Con nuestros corazones y mentes corrompidos por el pecado, difícilmente dejamos que alguien nos conozca realmente, incluyendo especialmente a aquellos más cercanos a nosotros. El mismo pecado hace que nos ocultemos y no nos mostremos realmente con las personas como somos. Este es un desastre que produjo el pecado, y realmente a nosotros como hombres nos resulta más fácil criticar y acusar a nuestras esposas que confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre allí? Pues arrepentirse de sus pecados, no le den más vuelta. ¿Tienes problemas en matrimonio? Hombre, no lo voltees a ver a ella. Voltéate a ver a ti mismo y pídele perdón a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Tú eres el problema. Nosotros somos el problema dentro de la familia, cuando la familia está mal. Lo que tenemos que hacer es arrepentir de nuestros pecados y vamos a poder andar en el Señor y reducir esos conflictos que ahora tenemos con nuestras esposas. Y precisamente principalmente deterioro de la relación matrimonial tiene que ver con el deterioro de nuestra relación con Dios. ¿No tienes relación con Dios? Evidentemente, si nuestra relación vertical no está correcta delante del Señor, nuestra relación horizontal es un problema. Iba a decir otra palabra, es un problema enorme. Tenemos que solucionar nuestra relación vertical con el Señor, estar bien con el Señor, y entonces podemos ser de bendición a todos nuestros semejantes. Tenemos que arreglar esa parte. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que estar viviendo en comunión con el Señor, nosotros como hombres. Es nuestra responsabilidad más grande para que entonces podamos ser de bendición para nuestras familias. Entonces vemos que precisamente dentro de este deterioro de nuestra relación, evidentemente cuando existe un problema, para que haya un problema, ¿qué se necesita, mis hermanos? Dos partes, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de entender dentro de las consecuencias del pecado son las consecuencias del pecado y la maldición que existe por el pecado. Las mujeres tiene que ver mucho, y por eso quizás sean los mayores problemas en los sexos. Dios maldice a la mujer escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos y hermanas. Dios maldice a la mujer con un deseo nocivo hacia el hombre. Ella fue hecha como ayuda idónea para el hombre, pero ahora esta orientación, como dice Génesis 2:18, es hecha una maldición. Aquí la idea es de que la mujer trata de dominar, trata de controlar
y a menudo sienten que sus esposos son demasiado controladores. Eso lo sentimos o lo sienten los esposos, lo sentimos los esposos. Y entonces, cuando las mujeres tratan de controlar a los hombres o tomar el lugar de liderazgo de los hombres, el hombre se da cuenta, no se deja y arremete en contra de ellas. Y ese es el conflicto en los matrimonios. ¿Qué matrimonio no sufre esto? Exactamente, gracias por no levantar nadie la mano. En todos los matrimonios sucede eso. Es una lucha de todos los días, mis hermanos. Ay, ¿a poco usted también? Sí, también yo, ¿verdad? Porque es parte de la consecuencia. La mujer trata de hacer eso y el hombre trata de socavarla de una forma equivocada. En Cristo eso se puede limar demasiado. En Cristo hay perdón de pecados, hay reconciliación, hay arrepentimiento y perdón, y podemos llevar nuestro matrimonio glorificando a Dios a través del tiempo. Pero solamente es dependiendo de su gracia. Entonces, esta es una maldición sobre las mujeres en general y sobre el matrimonio, y esto sucede así. Entonces también viene la maldición sobre el hombre, donde dice en Génesis 3, del 17 al 19, que al ser Adán la cabeza en primer lugar de su hogar, tiene un efecto más amplio que el de su esposa, trayendo maldición de Dios a la misma tierra que se suponía Adán debía cultivar y cuidar, y el pecado no hace que las cosas sean diferentes, las hace más dolorosas. Ahora tenemos que trabajar, pero eso nos va a costar mucho esfuerzo. La orientación externa del hombre es tan exigente que prácticamente no le mostrará ninguna atención a la mujer. Y esta es la dinámica que en prácticamente todos los matrimonios existe. ¿Cuál es esa dinámica? La mujer, ustedes me dicen, hermanas, nada más háganla así, no se rían. La mujer se siente descuidada porque el trabajo consume al hombre. Y si no es su trabajo, entonces son sus pasatiempos, autos, música, deportes y todos los demás. Entonces los problemas que tú puedes ver en las consejerías matrimoniales, normalmente la esposa dice, es que él no me presta atención. Y el esposo dice, bueno, es que tú eres demasiado exigente y fastidias demasiado. ¿Les suena conocido? Si se fijan, somos diferentes. Entonces nosotros tenemos que, precisamente como hombres, vivir sabiamente con ellas. El ponerte al tú por tú a las patadas con Sansón no te va a funcionar. No te va a funcionar. Tenemos que ser sabios. Tenemos que pedirle al Señor que podamos tratar a las mujeres como coherederas de la gracia. Recuerden que algún día la vamos a presentar a nuestro Dios, a Cristo, y le vamos a decir, Señor, aquí traigo a mi esposa, lavada por la palabra del Señor, cuidada, cultivada. La traigo para ti, Señor, porque lo hice como para ti. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!, ¿no, hermanos? Y eso va a suceder. Probablemente en aquel día te vas a acordar de esta predicación, pero ahí venía la palabra, cultivar y de cuidar. No es tarde. Dios maldijo la relación matrimonial con su veneno, el deseo de control por parte de la mujer, el veneno pues del pecado del hombre, el control de parte de la mujer y un enfoque en él mismo de parte del hombre que trata siempre de evadirse. El hombre trata de evadirse siempre, de evadir su responsabilidad. Ese es un comportamiento normal de tus esposos. Ay, ¿a poco sí? Con razón siempre quiere que yo haga las cosas y trata de evadirse de su responsabilidad. Sí, el hombre trata de hacer eso y eso es pecado delante del Señor. ¿Cuál es la solución a todo esto? La solución es que el hombre tiene que regresar a Dios. En tanto el hombre rechace a Dios, va a seguir teniendo problemas en su matrimonio. No se puede disfrutar el matrimonio sin volver el corazón a nuestro Dios. Esa es la solución. Si no te vuelves al Señor, no hay posibilidades que tu matrimonio pueda avanzar. Por eso es que el matrimonio prácticamente no tiene esperanza fuera de la gracia de Cristo. Y es la razón por la que el divorcio aumenta sin control. La intención de Dios son las... perdónenme. Aumenta sin control la intención de Dios, son las luchas que experimentan los hombres y las mujeres en el matrimonio. Y es esto que nos debe de llevar a nuestras rodillas y a nuestras Biblias para poder considerar que Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, mis hermanos, vas a seguir teniendo los mismos problemas en tu matrimonio.
No te estoy preguntando si tienes problemas, yo sé que tienes problemas. Pero si tú no tienes a Dios en tu corazón, esos problemas te van a desbordar. Porque estás haciendo a un lado lo que Dios ha diseñado. Lo que necesita el hombre y la mujer es arrepentirse, regresar a su creador y considerar que definitivamente la forma en que están llevando su matrimonio no va a llevarlos a ningún lado, porque es el mismo producto de la maldición del hombre y de la mujer. Tienen que reconocer que han pecado en contra de Dios y tienen que cambiar su corazón a través de la obra del Espíritu Santo y de la regeneración. Y todo esto con todo esto se puede tener un matrimonio que glorifica a Dios. Y sí se puede, y requiere por supuesto la intervención divina a fin de que cambie los corazones del ser humano y que les dé un nuevo propósito, un nuevo objetivo, y que sea para darle la gloria a Dios en sus corazones. Dice Colosenses 3 del 12 al 13, dice: escogidos de Dios, santos, amados y amados, siempre hay una esperanza de renovación. Somos amados por Dios, somos santos por Él y siempre hay tiempo para una renovación y una restauración en tu matrimonio como cristianos. Siempre hay esa posibilidad. Pero le tienes que dar cabida al Señor, tienes que arrepentirte verdaderamente, humillarte ante Dios. Ya no veas más a tu esposa, ve al Señor. Siempre esa capacidad. Ya lo que de repente sucede en los matrimonios es de que es muy claro lo que en Efesios, por ejemplo, dice que las mujeres deben de hacer con los hombres, ¿no? ¿Qué deben de hacer? Las mujeres deben de someterse y deben de sujetarse, ¿no? Es lo que dice la Escritura. ¿Y el hombre qué le corresponde? Amarlas, como Cristo amó a la iglesia. Uy, una diferencia impresionante, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar nosotros como hombres a entender completamente a mi esposa para amarla como Cristo. No tenemos que entenderla, tenemos que amarla, que es lo que les decía. En esta ocasión me quiero concentrar de este mandato para el matrimonio y me tomaré lo que resta. ¿Me esperan unos minutos más, mis hermanos? Porque ya vamos a la aplicación, porque en todo esto, bueno, ¿y cómo puedo cuidar? ¿Y cómo puedo cultivar? ¿Y cómo puedo cuidar a mi mujer? ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces vamos a ver esta parte de cómo la vamos a cultivar. En Efesios 5, del 25 al 30, vamos para allá rápidamente. Efesios 5, del 25 al 30. Efesios 5, del 25 al 30, leemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo. Un esposo ama a su esposa al dirigir el matrimonio y el hogar. Lo que más anhela tu mujer no es que le des dinero, tu mujer cristiana. Lo que más anhela tu mujer es que dirijas tu matrimonio, que le des dirección a tu matrimonio. Es lo que decían las mujeres, hermanos. Dios nos diseñó las esposas para guiar. Dios guió a los esposos para que nosotros guiáramos en el matrimonio. Las mujeres no están diseñadas para asumir ni capacitadas para desempeñar el liderazgo dentro de las familias. La mayoría de las mujeres sufren ansiedad si obtienen lo que quieren en caso de que por negligencia de sus esposos las obliguen a liderar el hogar. Y ahí vemos las familias en matriarcados, ¿no? Donde la mujer se hace lo que dice la mujer. Yo he conocido varias familias, no de aquí de la iglesia, de otro lado, donde ves tú a la mujer cómo está realmente él imponiendo su voluntad y dirigiendo a la familia, y eso es un desorden, porque no fueron diseñadas para eso. Para eso fuimos diseñados nosotros como hombres, es lo que dice la palabra del Señor, lo que hemos podido ver nosotros en la palabra del Señor. Todas las mujeres cuando toman esto sufren ansiedad.
El liderazgo masculino en el matrimonio no significa que el marido lo haga todo, incluso que lo decida todo. Más bien lo que significa es que típicamente el hombre inicia y siempre lidera estas discusiones compartidas con su esposa, en las que deciden y planifican los diversos aspectos del matrimonio y la vida familiar. No debe existir un área de la familia familiar en la que el esposo no sirva como líder facilitador y también como supervisor. Vean todas las funciones. No es cuestión de que se va a hacer aquí lo que yo digo, simple y sencillamente lo que él tiene que hacer es facilitar, es supervisar, es cuidar, es dar dirección a la familia. Si los hombres no estamos haciendo eso, estamos en un problema. Entonces, nosotros debemos de cultivar, debemos de edificar y alentar a nuestras esposas. Este papel de cultivar del esposo es un llamado a mantener un ministerio sustentado de amor hacia su esposa, como leímos en Efesios 5:26. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, y esto nos dice que la primera preocupación de un esposo por su esposa, ¿qué debe de ser? Su bienestar espiritual. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros como hombres debemos de estarlas observando, nosotros estarlas viendo y proveerles espiritualmente lo que ellas necesitan. Su relación con el Señor debemos de saber cómo está, porque en Él se encuentra la fuerza y el poder de su fe. Y entonces el esposo debe considerar a su esposa cristiana como santa a los ojos de Dios y debe tratarlas, como dice Pedro en 1 Pedro 3:7. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es una mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Las mujeres, nuestras esposas, son coherederas de la gracia de la vida. Entonces es muy importante que cultivemos, que edifiquemos la fe y la esperanza de la esposa a través del ministerio de la palabra de Dios en la vida de ella y también a través de la oración, como dice Efesios 5:26. Es la única forma de purificarla, a través de la palabra del Señor, con la palabra, cultivando su mente y cultivando su corazón de nuestras esposas. Dice también que debemos de convivir de manera comprensiva con nuestras mujeres. Primero dice que debemos de convivir. Esto de convivir significa que tenemos que tener comunión, que debemos de hablarnos. Yo conocí un matrimonio, no sé si se los comenté hace ya muchos años, cuando vivíamos allá en el Estado de México, en esa Adri y yo. Un matrimonio que tenía 30 años y no se hablaban en 30 años. Vivían juntos, sí, hasta dormían juntos, pero no se hablaban. Entonces debemos de tener esta estrecha comunión con la esposa. ¿Quién es tu mejor amigo de la esposa? Pues yo, ¿no? El esposo debe de ser el mejor amigo de su esposa y viceversa. Nadie debería de ocupar ese lugar de nuestras personas cercanas. Adri es mi mejor amiga y yo sé que de Adri soy su mejor amigo. Y tenemos que estrechar nuestra comunión. Segundo, dice que tenemos que prestar atención, conocer lo que está sucediendo en su interior. Y tercero, tenemos que actuar de una manera que evidencie que las aprecias profundamente. Entonces debemos de prestar atención. Un esposo debe saber qué está pasando con su esposa, debe saber si está sintiendo miedo, frustración o preocupación. Y también debemos, por supuesto, tratarlas como vaso más frágil. No es simplemente que el esposo sea cortés y educado con su esposa, que por supuesto es un buen consejo. Hay que ser corteses, hay que ser considerados con nuestra esposa, sino que debemos de asignarle. Esto significa que nuestras esposas deben tener una alta estima de parte de nosotros. El valor que deben de tener nuestras esposas debe ser mucho más grande que una joya preciosa. Algunos hombres tratan de dar esta parte de consideración hacia las mujeres regalándoles flores y joyas. Para una mujer cristiana, mis hermanos, sí funciona, pero no es lo que ellas requieren. Ellos lo que requieren es que realmente las mujeres sean escuchadas, que ellas sean enseñadas a través de la palabra de Dios. Entonces el hombre puede puede cultivar a su esposa, amándola, prestando la atención, conviviendo con ella, dándole el honor que necesita, y requiere que también la cultivemos, ya lo vimos, pero también requiere que la cuidemos.
Que esto tiene que ver específicamente con la palabra del Señor, con sus corazones. ¿Cómo es que nosotros podemos pastorear sus corazones? Nosotros como líderes y siervos en nuestras familias, somos también pastores de ellos. Somos pastores de ellas. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que estar atentos y ver cómo amanecieron el día de hoy, en qué podemos ayudarles. ¿Cómo es que podemos pastorear sus corazones? Eso significa, mis hermanos, que por supuesto nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder pastorear el corazón de mi esposa si no conozco la palabra del Señor? Tenemos que conocerla. Tenemos que conocer la palabra del Señor para aplicarla en aquellos momentos difíciles para ellas. Por ejemplo, mis hermanos, si está agobiada tu esposa por la carga de la crianza de los niños, ¿qué le puedes compartir? La palabra del Señor. ¿Qué les parece si les comparten, por ejemplo, Primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Es un buen pasaje. Mi amor, echa todo eso que tú tienes, tus preocupaciones, lo que hay en tu corazón, delante del Señor, porque sabes una cosa, Dios tiene cuidado de cada una de las cosas que tú haces. ¿O qué le puedes decir a tu esposa si sabes que está sufriendo alguna pérdida y quisieras alentar su corazón? Puedes, por ejemplo, compartirle Sofonías 3:17, que dice la palabra del Señor. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Él está en medio de ti, protegiéndote, guardándote. Y también, ¿qué pasa si de repente tu mujer se siente mal o está deprimida? Entonces podremos compartirle quizás el Salmo 34:18, que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Siempre nuestro Señor es el que da refugio y antídoto a nuestras vidas. Y en la palabra del Señor está cada uno de esos antídotos, ¿no? Para las diferentes circunstancias en las que nuestras mujeres pueden estar llevando. Y no solamente, mis hermanos, el hacer caer frases bíblicas en la cabeza de las esposas, sino que lo tenemos que hacer con cuidado y con sensibilidad. Con cuidado y con sensibilidad. Son bien diferentes a nosotros. Son muy sensibles. Son sensibles ellas. Entonces estamos llamados a cuidarlas y hemos de cuidar de salvarlas, de mantenerlas a salvo, logrando las bendiciones de Dios, y debemos salvarlas, inclusive, mis hermanos, de nosotros mismos. La principal amenaza contra la cual un hombre debe proteger a su esposa es del propio pecado del esposo. Una persona expresó una vez su despertar con respecto a esta verdad. Él decía, solía pensar que si un hombre entraba a mi casa para atacar a mi esposa, ciertamente lo enfrentaría. Pero luego me di cuenta de que el hombre que entra a mi casa y ataca a mi esposa todos los días soy yo. Por medio de mi ira, mis palabras, duras quejas y mi indiferencia. Como cristiano me di cuenta de que el hombre que necesitaba matar para proteger a mi esposa era yo mismo como pecador. Fin de la cita. Es tremenda esta cita, pero en muchos matrimonios esto es cierto. El enemigo está en casa. Y en un cristiano eso no debe de ser. Cuando nosotros estemos ahí, las mujeres deben de ser cuidadas y protegidas por nosotros. Pregúntale a tu esposa si se siente así. Y si no, tienes de qué arrepentirte. Un ejemplo bíblico de alguien que cultivaba y cuidaba a su esposa, tiene que ver con el proceso. ¿Se acuerdan ustedes de Ruth, del libro de Ruth? Y cómo Boaz todo lo que hizo para ella. Ruth, por supuesto, era una mujer muy vulnerable. Era una persona extranjera. Era de la tierra de Moab y una viuda. No tenía un líder varón que lo protegiera. Y ella había regresado con su suegra judía Noemí, quien también había perdido todo. Con la muerte de su esposa, hablando de Ruth, estaba desesperada por sobrevivir y fue al campo donde estaban todas las mujeres pobres de Israel y empezó a recoger el grano.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Booz la vio y le dijo, vamos para allá, ¿qué les parece? Vamos a Ruth. ¿Sí saben dónde está Ruth? Está entre Génesis y Apocalipsis, ¿ok? Después de Jueces. Ruth, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Entonces vemos aquí en este pasaje donde evidentemente Booz pasó a ser cuidada y observada por Booz. Ruth había capturado la atención de Job. Y lo que hizo Booz fue tratarla a ella como un hombre piadoso, alguien que realmente conocía a Dios. Dice que la alimentó y también tomó medidas para protegerla. Entonces, eso que hizo Booz de protegerla, de cuidarla, no es de extrañarse que por supuesto la misma Ruth haya entregado su corazón al mismo. Un esposo ama a su esposa y él hace lo necesario para que ella se sienta amada. Y ella le va a responder a cambio con amor. ¿Tú quieres que tu mujer sea una persona, sea una hermana, una persona que esté sometida a ti, que ame al Señor? Todo depende mucho de cómo nosotros las estemos tratando, cómo las estemos guiando, cómo nosotros las estemos amando. Vos, por ejemplo, fue un maestro, porque era temeroso de Dios y la cuidó y la protegió. Nuestras mujeres igualmente necesitan eso. El deseo de una mujer es por la provisión y la protección de un hombre. Eso es lo que anhela la mujer, aunque la mujer no lo quiera aceptar quizás en medio de su pecado. Pero la mujer, su complemento está con un hombre. Vemos que esa parte de protección, realmente podríamos decir que Ruth realmente lo que estaba buscando en Booz era pues a Cristo mismo. Sabemos que Cristo iba a venir después, pero él estaba buscando a alguien que la protegiera. Y es precisamente esa relación de que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo, y es la forma en que una esposa debe relacionarse con su esposo, como dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ella debe de ver a su esposo como un hombre que se sacrifica para que ella pueda vivir, para que su corazón se mantenga seguro y florezca con gracia bajo su cuidado amoroso. Una esposa es el huerto que un esposo piadoso cultiva y cuida, y su crecimiento en belleza espiritual debe de estar entre sus principales delicias. Y eso fue lo que sucedió con Booz y con Ruth. Después sabemos que ellos se casaron, ¿no? Y el libro de Ruth termina con un breve resumen de su árbol genealógico. Dice que es el padre de Isaí, que fue el padre, vamos a Ruth 4:17, no quiero confiar aquí en mis apuntes. Dice que Obed, leo el 17, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Entonces vemos que a través de los hijos de Booz y de Ruth vendría el rey para el pueblo de Dios, y a través de su linaje fue precisamente que vino el Hijo de Dios. Qué maravilloso es que el amor piadoso de un hombre hacia su esposa, de acuerdo a la palabra de Dios, y mostrando por causa de Dios, reciba la bendición de Dios para dejar un poderoso legado espiritual. Y eso es una cuestión independiente que si tienes hijos o no tienes hijos. Para Booz y Ruth comenzó en los campos de grano, donde Booz la observó, le ofreció un amor bíblico y masculino, pero también puede comenzar en nuestros hogares.
Y puede comenzar hoy si nosotros como hombres estamos dispuestos a venir ante el Señor y buscar su gracia para comenzar a amar a nuestras esposas y proporcionar la gracia redentora de Cristo a nuestros hogares. No somos sustitutos de Jesús y nunca podremos serlo, pero nuestras esposas pueden recibir de nosotros un amor como el de Cristo. Deberían de poder decir lo que Ruth le respondió a Booz: extiende tu mano sobre mí, porque eres mi pariente, mi redentor. Es hermoso eso, como poder ver en este ejemplo, donde verdaderamente Ruth se sintió protegida, cuidada y cultivada. Tenemos una grande responsabilidad, ¿no, hermanos? Y en este Día del Padre, es importante que los llevemos a cabo. Tenemos nuestra responsabilidad de cultivar y de cuidar a nuestras mujeres. Que el Señor sea glorificado a través de los ajustes, mis hermanos, que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestros hogares a fin de reflejar todo esto que hemos estudiado. Vamos a orar, mis hermanos. Dios de los cielos, esta instrucción que pudimos estudiar en esta mañana de cultivar y de cuidar, dos instrucciones simples, Señor, que si nosotros las llevamos a cabo, evidentemente va a haber bendición para nuestras familias. Señor, siempre hay cuestiones que corregir, siempre hay que camino que enderezar, y qué mejor que hacerlo a través de tu palabra. Ayuda a mis hermanos, a todos los padres que están aquí presentes, para que podamos mostrarnos y ser hombres verdaderos, mostrar esa masculinidad que nuestras esposas esperan de nosotros, ser esos líderes, ser esos siervos, que tengamos la capacidad de parte tuya, Señor, de dirigir, de cuidar, de proteger, de trabajar arduamente para la gloria tuya. Gracias, Padre, te damos por tu inmensa misericordia y por tu perdón que seguramente muchos de nosotros estaremos expresando a ti. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de tu Jesucristo.